La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 7. Se le ha amoratado el ojo. Eso fue lo primero que le dijo Audley casi una hora después de que comenzaran el trayecto. Thomas se giró a mirarlo. Su mejilla está púrpura. Les faltaba muy poco para llegar a la posada donde Audley tenía sus pertenencias, así que habían aminorado la velocidad y llevaban a sus caballos al paso. Audley montaba uno de los caballos del establo de Belgrave y no pudo dejar de observar Thomas, un jinete extraordinariamente experto. Audley se tocó la mejilla sin ninguna delicadeza, se la golpeteó con energía con 3 dedos de la mano derecha como para evaluar la lesión. No es nada, no está tan mal como su ojo. Thomas le dirigió una mirada altiva, porque, de verdad, ¿cómo podría saberlo? Tenía la mejilla totalmente púrpura. Audley lo miró con exagerada afabilidad. He tenido una herida de bala en el brazo y una de puñal en una pierna. Thomas no dijo nada, pero le rechinaron los dientes y oyó con toda claridad el sonido de su respiración. La mejilla no es nada, repitió Audley y miró hacia el frente, enfocando la mirada en el recodo del camino al que se iban acercando. Ya casi habían llegado a la posada. Thomas conocía bien la zona. Demonios, era dueño de la mitad de esas tierras, o creía que era dueño. ¿Quién podía saberlo ya? Igual no era el duque de Windham. ¿Qué ocurriría si era simplemente otro primo Cavendish cualquiera? Porque había otros primos, y bastantes, tal vez no en primer grado, pero el campo estaba inundado de primos en segundo y tercer grado. Interesante pregunta. Interesante, claro, porque era la única palabra que podía emplear sin desternillarse de risa. Si no era el duque de Windham, ¿quién demonios era? ¿Poseía algo? ¿Había algún trozo de madera, una piedra o un pequeño terreno lleno de escombros al que pudiera llamar suyo? ¿Seguía comprometido con Amelia? Por Dios, miró a Audley por encima del hombro y vio que iba tranquilo, imperturbable, contemplando el horizonte. Ese hombre se convertiría en el esposo de Amelia, tierras, título, hasta el último penique. Y claro, muchacho, pongamos a la prometida también en el paquete ya que estamos en ello. Y viendo cómo reaccionaba Grace ante el molesto canalla, Amelia se enamoraría de él a primera vista. Emitió un bufido exasperado. Si el día se ennegrecía otro poco más, llegaría a la peor morada del infierno antes de que cayera la noche. Voy a beber una pinta, anunció. ¿De cerveza? Preguntó Audley sorprendido, como si no se pudiera imaginar al duque de Windham bebiendo algo tan plebeyo. Mientras usted hace lo que desee hacer, dijo Thomas. Lo miró por el rabillo del ojo. Supongo que no necesita que le ayude a doblar sus harapos. Audley se giró a mirarlo con las cejas arqueadas. No, a menos que usted tenga preferencia por la ropa interior de otros hombres. Líbreme Dios de estorbarle en sus diversiones. Thomas le sostuvo la mirada con fría resolución. No me obligue a golpearlo otra vez. Perdería. Usted moriría. No por su mano. Masculló Audley. ¿Qué ha dicho? El otro se encogió de hombros. Usted sigue siendo el duque. Thomas apretó las riendas con más vigor del que era necesario, y aunque sabía muy bien qué había querido decir Audley, se apoderó de él una malhumorada necesidad de obligarlo a decirlo, por lo que preguntó, en tono seco, abrupto, y sí, muy ducal. ¿Con eso quiere decir? Audley volvió a girarse a mirarlo, con una expresión indolente, serena, pagado de sí mismo, y eso sí enfureció a Thomas, porque su recién descubierto primo era, o parecía ser, todo lo que él era normalmente, pero que ahora estaba muy lejos de ser. Le retumbaba el corazón, sentía picor en las manos, y más que cualquier otra cosa, el mundo lo mareaba. No era él, no se sentía desequilibrado. Todo lo demás sí lo estaba. Casi le daba miedo cerrar los ojos. Temía que al abrirlos,
el cielo estuviera verde y los caballos estuvieran hablando en francés y que cada vez que intentara dar un paso, el suelo no estuviera donde él esperaba. Entonces, Audley dijo: «Usted es el duque de Windham. La ley está de su lado». Thomas sintió un verdadero deseo de golpearlo de nuevo, sobre todo porque con eso demostraría que ese hombre tenía razón. Nadie se atrevería a contrariarlo en el pueblo. Podría golpearlo hasta dejarlo hecho una papilla sanguinolenta y sus restos serían echados a un lado. Aclamen todos al duque de Windham. Solo tenía que pensar en todos los beneficios adicionales vinculados al título de los que nunca se había aprovechado. Llegaron a la posada y entregó las riendas al muchacho del establo que llegó corriendo a saludarlos. Se llamaba Bobby. Lo conocía desde hacía años. Sus padres eran arrendatarios, gente honrada y trabajadora, que cada año para Navidad insistían en llevar a Belgrave una cesta con mantecadas, aun sabiendo que los Cavendish no podían necesitar alimentos. «Excelencia», dijo Bobby sonriéndole, todavía jadeante por la carrera. «¿Cuidarás bien de ellos, Bobby?», le dijo él, indicándole con un gesto la montura de Audley de que el muchacho cogió también las riendas. «Puede estar seguro, señor. Por eso nunca le confiaría su cuidado a ningún otro», dijo Thomas, dándole una moneda. «Estaremos...». Miró a Audley. «¿1 hora?» «Sí, puede que estemos 1 hora», contestó Audley. Entonces se giró hacia Bobby y lo miró a los ojos, lo que Thomas encontró sorprendente. «¿Ayer no estabas aquí?» «No, señor», repuso el muchacho. «Solo trabajo 5 días a la semana». Thomas se encargaba de que el posadero recibiera una bonificación cada mes por darles un día libre de más a los mozos muy jóvenes, aunque lógicamente eso no lo sabía nadie aparte del posadero. «¿Has conocido a Lucy?», preguntó Audley al muchacho. «¿Lucy?». Thomas puso atención, interesado. Al muchacho se le iluminaron los ojos. «¿El castrado negro? ¿Tiene un castrado llamado Lucy?», preguntó Thomas. «Ese es», dijo Audley al muchacho y luego a Thomas. «Es una larga historia». «Es una preciosidad», dijo Bobby con los ojos muy abiertos. Thomas no pudo dejar de sentir diversión. Al muchacho le gustaban los caballos desde antes de aprender a andar. Él siempre había pensado contratarlo algún día para que fuera el jefe de mozos de cuadra de Belgrave. «Le tengo mucho cariño», dijo Audley. «Me ha salvado la vida 1 o 2 veces». Bobby abrió los ojos como platos. «¿Sí?» «Sí», contestó. «Napoleón no tiene ninguna posibilidad contra un buen caballo británico como ese». Miró hacia el establo. «¿Está bien?» «Abrevado y almohazado. Yo mismo me encargué de ello». Mientras Audley le decía al muchacho que le ensillara el castrado ridículamente llamado Lucy, Thomas se dirigió a la taberna pensando que tal vez su pretendido primo le caía un poquito menos mal que antes, pues un hombre que le tiene tanto respeto a un caballo es digno de respeto. De todos modos, una pinta de cerveza no podía estar fuera de lugar en un día como aquel. Conocía bien al posadero, Harry Gladish. Se había criado con él en Belgrave, era hijo del ayudante del jefe de mozos de cuadra y su padre, el duque, lo consideró un buen asistente para él. Era tan inferior en rango que no podría haber discusión entre ellos acerca de quién estaba al mando. «Mejor un mozo de cuadra que un plebeyo de la ciudad», solía decir su padre, y normalmente decía esto delante de su madre, que era hija de un plebeyo de la ciudad. Pero ellos sí discutían acerca de quién estaba al mando y con bastante frecuencia además. En consecuencia, se hicieron íntimos amigos. Pasados unos años, cada uno tomó un camino diferente. Su padre, el duque, permitió que Harry compartiera sus clases con él en Belgrave, pero no estuvo dispuesto a patrocinarle más educación. Así pues, él fue a Eton, luego a Cambridge, y después a participar de la rutilante vida social de Londres y sus excesos.
y Harry continuó en Lincolnshire y finalmente asumió la dirección de la posada que había comprado su padre cuando a su esposa le llegó una herencia inesperada. Y si bien de adultos tenían tal vez más conciencia de sus diferencias en rango que cuando eran niños, la relajada amistad de su infancia había demostrado ser extraordinariamente duradera. Harry, dijo sentándose en un taburete junto a la barra. Excelencia, contestó con esa sonrisa pícara que esbozaba cuando lo llamaba por su título honorífico. Thomas lo miró ceñudo un instante por su descaro, pero luego casi se rió. Si supiera... Bonito ojo, comentó Harry. Siempre me ha gustado el púrpura real. A Thomas se le ocurrieron unas 10 réplicas diferentes, pero al final le faltó la energía para tomarse el trabajo de decir alguna. ¿Una pinta? Le preguntó Harry. De la mejor que tengas. El hombre sirvió la cerveza y puso la jarra en la barra. Estás horrible, dijo sin rodeos, sacudiendo la cabeza. Podría estar peor. ¿Tu abuela? Harry conocía muy bien a la viuda. Entre otras cosas, dijo evasivo. ¿Tu prometida? Thomas pestañó. No había pensado demasiado en Amelia esa tarde, lo que era increíble si tenía en cuenta que había estado a punto de darle un revolcón en un prado solo hacía 6 horas. Tienes una, dijo Harry y levantó la mano para indicar su estatura. Más o menos de esta altura. Era más alta, pensó Thomas distraído. Rubia, continuó el posadero. No muy pechugona, pero... Basta, le espetó Thomas. Harry sonrió de oreja a oreja. ¿Es tu prometida entonces? El duque bebió un trago de cerveza y decidió dejarlo creer que su ojo morado tenía que ver con su prometida. Es complicado. Al instante, Harry se apoyó en la barra asintiendo compasivo. Realmente había nacido para hacer ese trabajo. Siempre lo es. Puesto que Harry se había casado a los 19 años con su chica y ya tenía 6 hijos corriendo por la pequeña casa que tenía detrás de la posada, Thomas no lo creía muy cualificado para dar su opinión en asuntos del corazón. El otro día estuvo aquí un muchacho, dijo el posadero comenzando una historia. Claro, sin duda oía todo tipo de tragedias e historias tristes ocurridas desde Lincolnshire a York y de vuelta. Thomas continuó bebiendo su cerveza mientras Harry parloteaba sobre nada en particular. En realidad, no lo escuchaba, pero cuando estaba en los últimos tragos, se le ocurrió pensar que nunca en su vida había agradecido más una charla inocua. Y entonces entró Audley. Thomas miró su jarra, pensando si debería pedir otra. Bebérsela en menos de un minuto le pareció una idea bastante atractiva. Buenas tardes, señor, saludó Harry. ¿Cómo está su cabeza? Thomas levantó la vista. ¿Harry lo conocía? Mucho mejor, contestó Audley. Le di mi remedio matutino. Le explicó Harry a Thomas y volvió a mirar a Audley. Siempre va bien, pregúnteselo al duque. ¿El duque necesita con frecuencia un remedio para los excesos? Preguntó Audley con amabilidad. Thomas lo miró ceñudo. Harry no contestó. Había visto la mirada que se cruzó entre ellos. ¿Se conocen? Más o menos, dijo Thomas. Más bien, menos, añadió Audley. Harry y el duque cruzaron sus miradas durante apenas un segundo, pero pasaron 100 preguntas entre ellos, junto con una confianza increíblemente consoladora. Si lo necesitaba, podía contar con Harry. Tenemos que irnos, dijo Thomas, echando atrás el taburete y levantándose. Después se giró hacia Harry y le hizo un gesto de despedida. ¿Van juntos? Preguntó el posadero sorprendido. Es un viejo amigo, contestó Thomas, y la voz le salió muy parecida a un gruñido. Harry no preguntó de qué se conocían, siempre sabía qué preguntas no debía hacer. No me dijo que conocía al duque, dijo a Audley. Este se encogió de hombros. Usted no me lo preguntó,
Harry estuvo un momento en silencio, al parecer pensándolo, y entonces volvió a mirar a Thomas y dijo: «Buen viaje, amigo». El duque se tocó la sien en gesto de despedida y se dirigió a la puerta, dando por supuesto que su primo lo seguiría. «Es amigo del posadero», comentó Audley cuando ya habían salido. Thomas se giró a mirarlo con una amplia y falsa sonrisa. «Soy un hombre amistoso». Después de eso, no dijeron nada más hasta que estaban a unos pocos minutos de Belgrave. Entonces, Audley anunció: «Vamos a necesitar una historia». Thomas lo miró interrogante. «Supongo que no desea que se sepa que soy su primo, el hijo del hermano mayor de su padre para ser exactos, hasta que lo haya verificado». «Cierto». La voz le salió abrupta, pero ello se debió principalmente a que le irritó que eso no se le hubiera ocurrido a él antes. La mirada que le dirigió Audley lo fastidió infinitamente. Comenzó con una breve sonrisa que enseguida pasó a una sonrisa satisfecha. «¿Vamos a ser viejos amigos entonces?» «¿De la universidad?», preguntó Thomas. No». «¿Boxeo?». «No». «¿Esgrima?». El duque era todo un maestro. «Soy pasable», dijo encogiéndose de hombros. «Entonces, esa es nuestra historia. Aprendimos practicando juntos, años atrás». Thomas mantuvo la mirada al frente. Belgrave ya se veía más cerca. «Ya me dirá si desea practicar. ¿Tiene equipo?». «Todo lo que podría necesitar». Audley miró hacia el castillo, que ya se veía inmenso, como un ogro de piedra tapando los últimos rayos del sol poniente. «Y todo lo que uno no necesita también, me imagino». Thomas no hizo ningún comentario. Cuando llegaron al castillo, simplemente se apeó y entregó las riendas al lacayo que estaba esperando. Entró de inmediato, impaciente por tener al hombre a su espalda, y no era que deseara darle la espalda, sino más bien que deseaba olvidarlo. Solo había que pensar en lo agradable que era su vida 12 horas atrás. No, mejor 8 horas, que era el tiempo que hacía que había disfrutado de aquel agradable rato que pasó con Amelia. Sí, esa era la separación óptima entre su vida anterior y la nueva, después de Amelia, antes de Audley. Perfección. Pero por amplio que fuera el alcance de los poderes ducales, no estaba entre ellos el de hacer retroceder el tiempo, así que, decidiendo no ser diferente del hombre sofisticado e independiente que había sido siempre, dio al mayordomo las órdenes pertinentes para que atendiera al señor Audley y después entró en el salón donde estaban esperando su abuela y Grace. «Windham», dijo la anciana con energía. Él asintió. «Ordené que llevaran las cosas del señor Audley al dormitorio de seda azul». «Excelente elección, pero debo insistir. No lo llame señor Audley en mi presencia. No conozco a estos Audley y no me interesa conocerlos». «No creo que a ellos les interese conocerla a usted tampoco», dijo su más recién descubierto nieto, que había entrado en la sala con pasos rápidos y silenciosos. Thomas miró a su abuela. Ella se limitó a arquear una ceja, como para dejar clara su propia magnificencia. «Mary Audley es la hermana de mi difunta madre», declaró el hombre. «Ella y su marido, William Audley, se hicieron cargo de mí cuando nací. Me criaron como un hijo y a petición mía me dieron su apellido. No deseo renunciar a él». A Thomas le gustó eso. No pudo evitarlo. Entonces, Audley se volvió hacia Grace y le hizo una reverencia. «Puede llamarme señor Audley si así lo desea, señorita Eversley». Ella se inclinó en una ridícula reverencia y entonces miró al duque. «¿Para qué? ¿Para pedirle permiso?» «Mi abuela no te puede despedir por llamarlo por su apellido legal», le dijo impaciente. Por Dios, eso ya le estaba resultando tedioso. «Y si te despide, yo te retiraré con una buena cantidad de dinero y a ella le enviaré alguna propiedad muy lejana». «Eso es tentador», murmuró Audley. «¿A dónde la puedo enviar que esté lo bastante lejos?». Thomas casi sonrió. Por irritante que fuera,
Este hombre tenía un sentido del humor que le gustaba. Estoy pensando en ampliar nuestras propiedades, contestó. Las Islas Hébridas Orientales están preciosas en esta época del año. Eres despreciable, sisió su abuela. ¿Por qué sigo teniéndola aquí? Preguntó Thomas, pensando en voz alta. Y, puesto que el día había sido condenadamente largo y se le había desvanecido todo el consuelo que le dio la cerveza, fue hasta un armario y se sirvió una copa. Entonces intervino Grace, como solía hacer cuando pensaba que debía defender a la viuda. ¿Eso, abuela? Ah, sí, la sangre, suspiró Thomas. Comenzaba a sentirse con el suficiente coraje y ni siquiera estaba un poco borracho. Me han dicho que es más espesa que el agua. Una lástima. Miró a Audley. Se enterará pronto. Este simplemente se encogió de hombros. O tal vez no. Igual se lo imaginó. Necesitaba salir de ahí, alejarse de esas tres personas, estar lejos de todo lo que tuviera que ver con Windham, Cavendish, Belgrave o cualquiera de los otros títulos honoríficos que seguían a su apellido. Se giró hacia su abuela y la miró fijamente. Y ahora ha terminado mi trabajo aquí. He devuelto al hijo pródigo a tu amoroso seno, y todo está bien en el mundo. No en mi mundo, pero sí en el mundo de alguien, no me cabe duda. No en el mío, dijo Audley, y esbozó una sonrisa indolente, despreocupada. Por si te interesa. Thomas simplemente lo miró. No me interesa. Audley sonrió a Grace con una sonrisa insulsa, y bendita ella, parecía dispuesta a interponerse entre ellos si se enzarzaban en otra pelea. Inclinando la cabeza hacia ella, en una especie de irónico brindis, se bebió la copa de licor de un solo trago escandalosamente largo. Voy a salir. ¿A dónde? Preguntó la viuda. Thomas se detuvo en la puerta. Aún no lo he decidido. Y en realidad no le importaba. Cualquier lugar le iría bien con tal de no estar allí.